las 8:05 de la mañana y ya estamos en ampliación de noticias después de haber escuchado una entrevista que hicimos con Ricardo Gómez, una larga entrevista al presidente del Consejo de Ministros, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, el señor Vicente Ceballos. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Patricia. Ahí viene Ricardo también para juntarse con nosotros y comentar lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, importantes cosas ha dicho Vicente Ceballos que vale la pena recapitular para que quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista completa. En primer lugar, hay que decirlo, no han reconocido la renuncia de la señora Mercedes Arauz, Fernando. Porque dijo que no se presentaba ante la instancia correspondiente, ¿no? Puesto que ya no hay Congreso. Así es, hay mucho temor sobre cuál va a ser la línea económica que sigue este gobierno. Y ahí también creo que ha dado tranquilidad, ¿no? Desmintiendo que haya ninguna voluntad de cambio de la orientación económica que ha sido vigente hasta ahora. Así es. ¿Algunos otros puntos importantes, Ricardo, que se nos están pasando? Lo del Tribunal Constitucional, que iban a acatar finalmente, si llegara a consultársele esta materia de la legalidad o ilegalidad de los actos del presidente, iban a acatar lo que decidieran, ¿no? Y lo otro es la decisión, porque dicen que no encuentran salida legal de permanecer, pese a ese anuncio de Nos Vamos Todos, hasta el 2021. Por lo menos mientras no encuentran alguna salida, que por el momento parece no haberla, según criterio del gobierno, de convocar a elecciones generales, que son algunas voces ya que lo están reclamando. Y finalmente, para los que creían o tenían la esperanza de los que han sido destituidos de postularse en el 2021, de acuerdo con la interpretación en ese momento del gobierno, no hay manera. Así que esos serían algunos de los puntos más importantes. Otro punto que yo añadiría, Patricia, es que tendremos un gabinete mañana del cual solamente dijo que seguiría respetando la paridad hombre-mujer. Y que el ministro de Economía tendría el perfil de del señor, ¿no? Oliva. Uh-huh. Así que pueden respirar hondos los que creían que esto se iba a volver una especie de república chavista. Bolivariana. Bolivariana. 8:07 de la mañana y tenemos, por supuesto, a un personaje importantísimo porque suele dar un poco de lucidez a todo este laberinto. El presidente de la Asociación Civil Transparencia, el embajador Alan Wagner, ex ministro de Defensa, está con nosotros. ¿Cómo está doctor Wagner? Y también ex canciller de la República, por supuesto. Bueno, Transparencia ha sacado un comunicado bastante importante sobre la situación actual y quisiéramos que lo resuma un poco para que el público que no ha tenido acceso a él pueda saber cuál es la posición de esta importante asociación. ¿Cómo no? Yo, estando en RPP, quisiera, si me permiten, decir unas palabras de homenaje a Manuel Delgado Parker, a quien tuve el gusto de conocer y que fue un gran pionero, como sabemos, de la radiodifusión peruana y fundador de este importante medio que es RPP. De manera pues que ese es un homenaje que me debía a mí mismo, ¿no?, para Manuel. Se lo agradecemos profundamente, Majo. Gracias. Bueno, en relación con el comunicado que hemos sacado anoche en Transparencia, básicamente planteamos lo siguiente. Primero, nuestra misión es velar por la democracia. Esa es la misión de Transparencia. Y es, entonces, en función de eso que nosotros analizamos, ¿no?, lo que acontece en el país. Y en ese sentido, en primer lugar, lamentamos, ¿no?, el desenlace de los sucesos, ¿no?, que ocurrieron antes de ayer. Pero al mismo tiempo señalamos que crisis igual oportunidad, ¿no? Y por consiguiente, esta compleja encrucijada, ¿no?, nos debiera permitir profundizar la lucha anticorrupción y al mismo tiempo promover una renovación de nuestra dirigencia política, de nuestra clase política, que la verdad pues está sumamente venida a menos. ¿De qué manera se tendría que dar en la visión de Transparencia, embajador Alan Wagner, esa renovación de la clase política? ¿Solo con estas elecciones parlamentarias o como se planteó desde el propio gobierno? Nos vamos todos. Bien, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, ¿no?, un diálogo político que debiera establecerse. Recordemos lo que fue, ¿no?, la mesa de diálogo, ¿no?, el año a fines de los años 90, que fue la precursora de luego lo que sería, ¿no?, la misión de la OEA. Y por otro lado, en ese contexto
recordemos que la mesa de diálogo fue la precursora del Acuerdo Nacional. Entonces nosotros planteamos en nuestro comunicado que debemos rescatar lo que fue el espíritu original del Acuerdo Nacional, ¿no? Es decir, el hecho de que debemos dialogar y debemos ponernos de acuerdo en lo que son las prioridades nacionales, ¿no? Y poder, por esa vía, hacer una renovación de la política. Eso es extremadamente importante, y renovar la política significa renovar los partidos políticos, pero al mismo tiempo renovar el modo de hacer política. Yo creo que una de las cosas que ha hecho crisis, ¿no?, ha sido, ¿no?, el modo de hacer política. Finalmente, la política se ha venido utilizando, ¿no?, como una suerte de arma arrojadiza para lograr determinado tipo de objetivos, ¿no?, sí, sean personales o de grupo. Entonces, por ahí es el primer punto que decimos. Aprovechemos esta oportunidad para, por un lado, profundizar la agenda prioritaria de anticorrupción y, además, naturalmente, la reforma de la Administración de Justicia, la reforma política, en fin. Todo eso ha quedado trunco más bien, pues, ¿no? Pero que ha quedado un poco de suspenso, ¿no es cierto? Y luego esto hagámoslo en un contexto de un diálogo político rescatando, ¿no?, lo que fue la esencia del Acuerdo Nacional. ¿Se animan a hacer un análisis de lo legal o jurídico y legitimidad también de lo que ha hecho el presidente, la decisión que tomó el presidente? Bueno, en ese sentido lo que nosotros planteamos en nuestro comunicado es que ese tipo de discrepancias constitucionales debieran ser resueltos por el Tribunal Constitucional, ¿no? Es la institución llamada a hacerlo, de ser el caso, ¿no? Porque claro, en este momento hay opiniones de lado y lado, ¿no?, muy ilustradas, ¿no?, todas, pero al mismo tiempo inclinadas un poco según vaya la mano, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay que acelerar un poco las cosas y decir, bueno, si hay necesidad de llevar esto a un esclarecimiento, bueno, si hay necesidad, entonces la institución indicada para eso es el Tribunal Constitucional. ¿Transparencia considera que hay necesidad de esa evaluación por el Tribunal Constitucional? Yo creo que eso lo deben determinar las partes, ¿no? Y las partes en este caso son, ¿no?, el Ejecutivo y el Congreso disuelto, ¿no?, a través de su comisión permanente, ¿no? Son ellos los llamados a determinar. Ahora, por otro lado, a medida que van pasando los días, los pocos días, ¿no?, ya se va asentando una cierta situación, ¿no?, que también es importante, ¿no? Y ahí me quiero referir, por ejemplo, a lo que ha sido la decisión tomada ayer por Mercedes Arauz, ¿no?, que yo saludo, ¿no?, porque la verdad es que su juramentación, ¿no?, fue una juramentación, yo diría, no oportuna, ¿no? No oportuna ni conveniente. Yo creo que creó aún más confusión. Ella misma parece haber notado que no dio un buen paso, ¿no? Así es. Y yo creo que eso hay que reconocérselo, ¿no? Ya ha tenido, digamos, ¿no?, la entereza de decir, bueno, renuncio. Ahora, hemos escuchado al primer ministro Vicente Ceballos decir de que esa renuncia tiene, ¿no?, ciertos problemas por el hecho de que no se ha hecho ante el órgano competente, pero en fin, eso ya son detalles. Yo diría, el hecho político es importante. O sea, también hay que tener en cuenta que poco a poco se van decantando las cosas. Y luego, lo que nosotros también destacamos es que los peruanos y peruanas debemos aprender, ¿no?, una lección, y es que debemos encarar nuestras discrepancias a través del diálogo y en el marco de las instituciones, apegados a la Constitución y nunca fuera de ella. Y eso es lo que no ha venido ocurriendo, ¿no? Y es parte, ¿no?, de la crisis y parte de esta distorsión de la política, ¿no?, que la ha convertido en un campo diagramante, ¿no? Embajador Wagner, si lo he comprendido bien, usted propone, por una parte, una mesa de diálogo sobre las políticas públicas de mediano y largo plazo, y que los temas constitucionales que están en el núcleo de la polémica política sean dirimidos ante el Tribunal Constitucional. Eso quiere decir que la OEA en este caso no tiene nada que hacer, como parece ser además el sentido del comunicado de la Secretaría General, ¿no? Así es. Sí, bueno, siempre la OEA es un organismo que está a disposición de los Estados miembros. Si en algún momento se
los propios peruanos pensamos que es conveniente una colaboración de la OEA, pues estará a la disposición. Pero no es esa la primera opción, digamos. Los problemas tenemos que resolverlos nosotros y tenemos las instituciones para hacerlo, ¿no? Tribunal Constitucional, por ejemplo. Tribunal Constitucional. Es el caso, si es que, como digo, las partes no plantean una contienda de competencia, la encargada de resolverlo es el Tribunal Constitucional, ¿no? Para plantear una contienda de competencia, ¿ambas partes tienen que estar de acuerdo? No. No, basta que uno lo plantee y el otro tiene que seguir el proceso, digamos, Así es, ¿no? claro. Eso lo recibe el Tribunal Constitucional y abre, ¿no?, un proceso de acuerdo con sus normas. El problema es que ya hubo voces desde el Congreso que dicen que al no haberse renovado el Tribunal Constitucional y tener un número de miembros cuyo mandato ya venció, no tiene legitimidad para dirimir en un caso como este. Bueno, eso en realidad son opiniones interesadas, obviamente, ¿no? El Tribunal Constitucional existe. Y hasta que se renueven sus miembros, los que están en funciones... Así es, absolutamente, están, ¿no? O sea que no entremos en ese tipo de disquisiciones porque francamente... Si no, ya no vamos a terminar nunca. Vaciamos todas las instituciones, ¿no es cierto? Hay voces también, doctor Werner, que señalan que sería importante que se busque una salida para elecciones generales. Recordemos que el presidente de la República estaba dispuesto a dejar el cargo en función de una renovación total, porque hay que decirlo, todo el mundo se desgastó en este proceso. Vizcarra en este momento tiene la aprobación popular, porque la medida que ha tomado es una medida popular, pero también es un gobierno claramente debilitado. ¿Se podría encontrar, cree que se debería buscar una salida al respecto? El gobierno señala que constitucionalmente no les da, no tienen margen para actuar. Podría ser eso uno de los temas a considerar en la mesa de diálogo. Y cuando hablo de una mesa de diálogo, hablo de una mesa de diálogo como fue la vez anterior, es una mesa de diálogo político, están presentes los representantes políticos, ¿no es cierto? No estamos hablando de una mesa en que participan la bancada tal y la bancada cual, no. Eso sin exclusiones. Es otro tipo, y sin exclusiones naturalmente. Ahora, ¿no? ¿quién debería ser el llamado naturalmente a convocar, a instalar esa mesa, embajador? Me gustaría que fuera el presidente, ¿no?, el que tuviera la iniciativa, ¿no? Yo creo que ¿Ha conversado con él en ese sentido? No, todavía. Aún no, pero en fin, yo creo que eso es algo que para meditarlo, porque esta profunda crisis, ¿no?, que estamos viviendo tiene dos componentes. Un componente legal, ¿no?, pero luego esta es una crisis fundamentalmente política. Es una crisis que además se arrastra 3 años, ¿no es cierto? Tampoco es que comenzó antes de ayer, ¿no es cierto? De manera pues que, y yendo a lo que decía Patricia, efectivamente, tenemos, bueno, de acuerdo con la Constitución, convocadas elecciones en enero, ¿no?, porque así lo determina, ¿no?, la Constitución, para completar, ¿no?, los representantes en el Congreso, por un año. Entonces uno se pregunta, ¿vamos a hacer elecciones para representantes del Congreso por un año? ¿En 4 meses? Va en contra de todo lo que usted señalaba, embajador, que es tratar de renovar la clase política. Así no renovamos nada, porque vamos a estar saltando de una elección a otra como se pueda, ¿no? Ahí lo que hacemos es cumplir con un dispositivo constitucional que significa, es un parche, ¿no?, con lo cual estamos tapando una situación. Pero, bueno, ese es un tema a conversar, ¿no es cierto? El presidente Vizcarra había planteado, bueno, como todos recordamos, ¿no?, este adelanto de elecciones, pero fue en otro contexto, ¿no? Ahora estamos en un contexto diferente, ¿no? Y como decía Patricia, hemos tocado fondo, ¿no? Hemos tocado fondo y debemos salir de ahí y tener, digamos, la confianza en nosotros mismos, ¿no?, como peruanos y peruanas, de que podemos salir de esta crisis y podemos salir bien y aprovechar esta oportunidad. Muy bien, embajador Wagner, muchísimas gracias, por esta entrevista. Antes de la pausa, una precisión respecto a lo que nos dijo el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Él nos había dicho que la señora Mercedes Arauz seguía siendo vicepresidenta de la República. Entonces nos advierte la propia Mercedes Arauz que hay una incongruencia, porque dice el presidente Martín Vizcarra ha ordenado cerrar la oficina suya en Palacio, se ha ordenado además, nos dice ella, prohibir su ingreso
prohibir el ingreso de su personal desde ayer y se ha eliminado además el presupuesto de su oficina en el despacho presidencial. Sin embargo, Vicente Ceballos decía que sí era y que sí podía entrar a este palacio. Ahí dice que se le ha prohibido. Y también nos señalan de la misma fuente, en este caso el equipo de prensa de la señora Mercedes Arauz, que ella ha renunciado frente al presidente de la Comisión Permanente, que es lo que queda, digamos, del Congreso de la República, y ante él es el único que puede renunciar. Bueno, la señora Mercedes Arauz se da claramente por renunciada y el presidente Vizcarra no necesariamente asume esa renuncia, con lo cual se repite. En los hechos sí, porque ya cerró su oficina. Se repite la figura, pero le agradecemos al señor Wagner por estar con nosotros y dar cuenta de este laberinto en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias a usted. Universidades del mundo es Harvard. Sí, hijita, pero para llegar ahí, primero tienes que ir a una de las mejores universidades del Perú. Si tu plan es transformar tu vida, con becas BCP lo puedes lograr. Contigo, BCP. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual y vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp,
951-431-013 o en del presidente de la Asociación Transparencia, recibimos a dos congresistas que tienen frente a la crisis política posiciones contrarias. Por una parte, Jorge del Castillo del APRA y Richard Arce de Nuevo Perú. Buenos días, señores congresistas. Buenos días, Fernando. Buenos días. Ricardo, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, señor del Castillo, ¿cómo interpreta usted la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz y las reacciones que han habido respecto de ella? Bueno, la consecuencia lógica de la renuncia de Mercedes Arauz a la segunda vicepresidencia, que conforme lo había señalado hace muy pocos días, casi horas, el presidente Vizcarra, poniéndola como ella no quiere renunciar, ergo es lo que me impide a mí dar este paso. Bueno, ella ya renunció. Entonces ahora lo que corresponde es que él cumpla su palabra, nos vamos todos. Porque decir, ya se fueron ustedes y ahora me quedo yo, eso no es correcto, ¿no? Yo creo que sería mucho más conveniente para el Perú, en estas circunstancias y ante este nuevo escenario, la renuncia del presidente. Vamos a elecciones generales. Si no, vamos a tener una elección de 700 millones en enero, para tener otra de no sé cuántos millones más pocos meses después. Entonces no vale la pena, y además para parchar un congreso de un año. ¿Cómo sería posible esa renuncia? Esa renuncia, ¿cómo se materializa? ¿Quién ¿Ante asumiría? Él presenta la renuncia ante el presidente del Congreso, que es el señor Pedro Lachea, es presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Y tendríamos que hacer el mismo proceso que se hizo en el año 2000, ¿no? 2001, ¿no? Entonces vamos a elecciones generales. Con Mercedes Arauz dirigiendo esas... No, Mercedes Arauz fuera del tema. Ella ya renunció. Pedro Lachea. ¿Y por qué eso es lo que le parece bien ahora como salida y decir adelantar las elecciones generales le parecía mal hasta hace 2 días? Porque la renuncia es un proceso constitucional. El forzamiento adelanto de elecciones sin renuncias no es constitucional. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la lectura que hace Nuevo Perú Richard Arce de precisamente estos mismos temas, la renuncia de Mercedes Arauz y la posibilidad que se reclama de que el presidente cumpla su palabra y presente su renuncia para renovar toda la clase política? Lo primero, resaltar que ya se viene decantando los procedimientos que están establecidos en la Constitución. El presidente planteó una cuestión de confianza al Congreso de la República sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. El Congreso de la República estuvo en junta de portavoces, se negó darle la posibilidad de que pueda participar el Premier para que pueda plantear la cuestión de confianza formalmente como está establecido. Al extremo que tuvimos que presionar para que se abra la puerta del Congreso para que pueda participar, y fue una interrupción del congresista Costa que permitió la participación del presidente del gabinete de ministros. Posteriormente, lo que hizo el Congreso fue continuar con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Hubo 2 elecciones de 2 miembros, en una llegaron a la votación. Hay ciertos vicios, evidentemente por el tema de la votación de la congresista Foronda, y después a las 4 de la tarde recién se empezó a abordar el tema, cuando fácticamente y con elementos sustanciales se estaba denegando la confianza a el gabinete de ministros. Lo que hizo el presidente fue simplemente apegarse a lo que establece la Constitución y disolver el Congreso de la República. Lo que ha hecho después el Congreso es, ya una vez disuelto, ha pretendido juramentar a la señora Mercedes Arauz, lo cual ya no corresponde, ya no sería legal, y esto ha seguido decantando con la renuncia el día de ayer de la segunda vicepresidenta dentro de la terna que teníamos para la presidencia de la República con Pedro Pablo Kuczynski. Entendemos que el cierre del Congreso siempre fue un deseo de los partidos de izquierda. Hay que decir además que había bastante consecuencia con respecto a lo que pedían, pero era el cierre del Congreso y era el adelanto de elecciones. En esa medida, el que se vayan todos fue una consigna que parecía justa porque le quitaba al cierre del Congreso un aire dictatorial. No sería, y además recordemos que el mismo Ejecutivo dijo, el cierre del Congreso no es una medida que se ha descartado. Perdón, el adelanto de elecciones no es una medida que se ha descartado. ¿Por qué no considerarlo como una salida? Vamos, esta vez sí se pueden poner de acuerdo para irse todos, no importa cuáles fueron los pleitos anteriores. ¿Por qué no? ¿No sería más saludable para el país que se renueve toda la clase política? Y como acaba de decir el señor Wagner, ¿cuál es el sentido de un Congreso que va a durar 1 año y medio?
Más allá de las implicancias, ha habido momentos, y momentos históricos, considero, porque más en adelante los anales de la historia nos juzgarán a cada uno de nosotros en nuestras acciones. En su momento se presentó la propuesta legislativa de modificación constitucional para el adelanto de las elecciones. Y ya sabemos la historia de ese proyecto legislativo que justamente cuando llegó la Comisión de Venecia lo mandaron al archivo. Hubo la oportunidad para poder discutir. Pero ustedes han presentado un montón de proyectos de ley que no han funcionado y no creo que hayan renunciado a su vocación, por ejemplo, de cambiar la normativa laboral. Pati, hacerte una precisión con la mayor objetividad. Nosotros no promovíamos el cierre del Congreso, lo que estábamos promoviendo era el adelanto de elecciones como una salida a este entrampamiento político, a esta circunstancia que nos ha llevado. Entonces, ¿Perdón? ¿Ya renunciaron a eso? Ya no había la posibilidad después del archivamiento y ha sido respetuoso también de parte del gobierno aceptar lo que dijo la Comisión de Constitución, a pesar de toda la estrategia dilatoria. O lo que pasa es que temen, y sería un temor válido, por cierto, no lo estoy criticando, que renunciado el presidente Vizcarra, todo quede en manos del señor Pedro Laechea. En realidad, en este momento, el Congreso ha sido disuelto. El presidente, si vamos a entrar al tema reglamentarista, donde están la interpretación de los constitucionalistas, en este momento no hay un Congreso de la República. El Congreso ha sido disuelto. Y lo que establece la Constitución es que se instala la comisión permanente con limitaciones de los derechos que antes teníamos los congresistas. Por ejemplo, ya no podemos hacer labor de fiscalización. Tenemos que canalizar los decretos de urgencia para que en 4 meses se convoque elecciones. Eso es lo que significa la labor de la comisión permanente. A eso nos ha llevado, permíteme, a eso nos ha llevado la prepotencia y la soberbia de Fuerza Popular y las bancadas que los han estado apoyando durante este tiempo, a pesar que se los hemos expresado. Bien. Hay una imagen que quisiera resaltar. Cuando mis compañeros estaban protestando, yo me acercaba a Pedro Laechea debajo de la mesa directiva y le reiteraba públicamente ahí delante de toda la mesa directiva que la decisión que estaban cometiendo era un error, y era un error que iba a tener consecuencias no en nosotros, en el país, por la crisis en la que nos ha sumido y la imagen que proyectamos a nivel internacional. El congresista del Castillo es así, ya el Congreso no existe y la Comisión Permanente solamente es mesa de partes. Pero qué ocurrencia, es la Comisión Permanente del Congreso. ¿La preside quién? El presidente del Congreso, que ahí está. Y además ese es el tracto sucesivo previsto en la Constitución. Ante la renuncia del presidente, de los vicepresidentes, asume el presidente del Congreso. No nos vamos a poner a discutir sobre si la medida es legal, constitucional o no es constitucional del cierre del Congreso. Yo tengo una posición clara y el señor Arce tiene otra. Aquí lo importante es buscar una salida patriótica y cívica para el Perú en el plazo inmediato. El embajador Alan ha planteado la formación de una mesa de diálogo como la que tuvimos hace algunos años en nuestro país. Podría ser para, digamos, una salida política, allanar los caminos. Hay que reconocer, doctor del Castillo, que no es, puede decirlo con todas sus letras, tampoco es confiable si todo esto recae sobre el presidente de la Comisión Permanente, que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Porque han venido, han venido haciendo cosas que realmente hicieron que la población perdiera la confianza en que van a hacer las cosas de acuerdo a los intereses del país y no de acuerdo a intereses personales. Hay que reconocer que ese factor existe también y se tiene que considerar, ¿no? Pero en este caso la responsabilidad es personalísima de Pedro Laechea como presidente del Congreso. Ahora, si cabe, se puede y se conviene en algún mecanismo de construir consensos, de buscar conciliaciones, mejor, yo no veo por qué no. Lo importante es salir del hueco en que nos hemos metido. ¿Cómo se sale? Quizás nos lo contesta Patricia después de la pausa. Así es, ¿qué tal si vamos a la pausa y regresamos con esta? Sí. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán.
Los titulares llegan gracias a En Caja Arequipa. Sabemos por qué chambeas. Saca tu crédito al toque y aprovecha la campaña navideña. Recuerda, por tu familia todo. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Hay otros que piensan diferente. Mercedes Arauz renunció a la vicepresidencia y a la presidencia interina del país que le encargó el Congreso de la República. El parlamentario Pedro Laechea afirmó que el Congreso de la República sigue en funciones y convocó para hoy a los titulares y suplentes de la comisión permanente. El aprista Mauricio Mulder comparó el gobierno de Martín Vizcarra con el dictador Nicolás Maduro y consideró que la situación de Mercedes Arauz es exactamente igual a la del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El excongresista Roberto Vieira intentó esta mañana salir del país con destino a Miami, pero fue impedido por personal de migraciones. Como se recuerda, Vieira Portugal tiene una orden de impedimento de salida del país por presunto tráfico de influencias. Los fiscales del caso Lavallato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, interrogarán desde hoy hasta el viernes al ex superintendente de Odebrecht, Jorge Barata, para que revele la identidad de 71 codinomes o sobrenombres. Los titulares llegaron gracias a En Caja Arequipa. Sabemos por qué chambeas. Saca tu crédito al toque y aprovecha la campaña navideña. Recuerda, por tu familia todo. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Somos divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. RPP, confianza por todos los medios. Y antes de ir a la pausa, el señor Jorge del Castillo nos había prometido que nos va a explicar cuál es el camino que él propone para salir del hueco en el que han caído nuestras instituciones. Lo que manda la Constitución.
ante la renuncia del presidente, si es que la hiciera, y debe hacerla, y la renuncia de la vicepresidenta, que la efectivizaba ayer y que es absolutamente válida, y por último la renuncia es el acto personal, no implica necesariamente la aceptación de otra autoridad. Sobre eso creo que hay discusión. Recordemos que cuando el señor Vallardiestra se quería ir del Congreso, si no tenía marco constitucional, no se podía ir. Eso es por otra cosa, porque hay un artículo constitucional que dice que el cargo de congresista es irrenunciable. Es irrenunciable. En cambio, el cargo de presidente o vicepresidente sí es renunciable. Tiene que ser aceptada. Entonces, solo le traslado no necesariamente tiene que ser aceptada. La renuncia, perdón, Pati, la renuncia es absolutamente válida. Y por último que se la acepten, pues, si eso es una formalidad. Entonces, no hay congreso, es presentado ante un congreso que ha sido disuelto. No, ¿cómo no? Hay una comisión permanente. No tiene entre sus atribuciones aceptar renuncia. Entonces usted está poniendo un camino imposible. El Perú no tiene salida. La política es el arte de lo viable. Y lo viable en este caso, ante tanto que se llenó la boca el señor Vizcarra diciendo... Vámonos todos, vámonos todos de verdad. Pero no quisieron ustedes, profesor del Castillo, ustedes y sus aliados en el Congreso. Bueno, perdón. Se opusieron a esa fórmula de adelanto general de las elecciones. Eso fue en un momento. Hace 2 días. Ya cambió el momento. Y hace 2 días Vizcarra vino a decir a todos los medios de comunicación que la traba para la solución política era que no renunciaba Arauz, o nos hemos olvidado. Entonces ahora ya renunció Arauz. Entonces... ¿qué cosa pretende usted, señor Carvalho? ¿Que no haya salida para el Perú? Yo lo estoy proponiendo una salida que la entiendo política, razonable, inconveniente, equilibrada y hasta económica. Y si renuncia, repito, el presidente Vizcarra, y le vuelvo a hacer la pregunta con toda claridad, ¿qué garantía tenemos los peruanos que el señor Olaechea y la Comisión Permanente no van a hacer trampa? El embajador Wagner acaba de dar una solución. Se forma un grupo, se forma una comisión, se forma un equipo, reconocerá que que dé las condiciones y las garantías al Perú de que el señor Olaechea solo va a hacer lo que tiene que hacer y nada más, ¿no? Y creo que eso es una cosa importante. Importante porque ha perdido credibilidad y ha perdido confianza de la población también. Obviamente. Pero tendría que inclusive... No vamos a ningún lado si es que nos quedamos con eso. Eso transformarse, porque el gobierno no puede ser diluido, tiene que transformarse en un gabinete, que yo creo que puede ser una consecuencia justamente de esa conversación, de esa mesa, de ese nivel de entendimiento. De peores problemas hemos salido. Y ahora yo veo que la solución está así, está a la vista. Entonces no busquémosles trabas ni dificultades a lo que puede ser una buena solución política, razonable, y vamos pues a... Entonces si no, vamos a tener un Congreso de año y medio, con posibilidades, no con posibilidades, sino esos que entran ahí ya no se pueden reelegir. Entonces, estamos en un callejón sin salida. El Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, ha dicho que los actuales congresistas que han sido revocados en sus mandatos por el presidente de la República, ellos sostienen la validez de ese acto, ya no pueden postular el 2021. Fíjate, la verdad es que para mí es un tema secundario, ¿no? Si es así, que sea así, pues. Lo importante es la salida política del Perú. ¿Usted cree que estoy pensando en que yo quiero ser candidato? El 2021. Nada que ver. Pero esto seguro que un montón de sus compañeros o ex-compañeros. No me refiero a compañeros, no me refiero a PRI. Pero los que hicieron mal papel serán rechazados por el pueblo si les permitiera el jurado postular, en la hipótesis, ¿no? Acá lo que importa es la salida positiva para el Perú. ¿El Perú necesita salir de este embrollo? Sí. ¿O creen que estamos en una buena solución? Yo creo que el impacto económico, el impacto internacional no es bueno. Se ha hecho un daño, hay que tratar de repararlo lo más pronto posible. No gastar 700 millones para elegir a 130 personas por año y medio y gastar 700 millones más para volver a elegir nuevos en poco tiempo. Sobre lo mismo, congresista Richard Arce, esa mesa de diálogo, esa salida política, ¿es una opción para ustedes? Siempre vamos a buscar una solución democrática a los problemas y sobre la base del diálogo, del respeto, no de las agresiones. Por eso yo públicamente cuestiono la agresión ayer al congresista Tubino. Podemos tener las diferencias, podemos estar en los extremos, en las antípodas, pero jamás llegar a ese nivel de violencia y faltarnos el respeto. Pero más allá de esto hay una cuestión objetiva, son los escenarios. Ahora estamos en un escenario de disolución del Congreso y hay una condición sine qua non para hacer cualquier tipo de inferencia. Es que el Congreso ha sido disuelto. En este momento no existe Congreso. El presidente es el señor Martín Vizcarra. Siguiendo el proceso constitucional
Lo único que queda en el Congreso de la República es una comisión permanente, limitada en sus derechos. Como lo expresé hace un momento, una de las funciones más determinantes de un congresista es la labor de fiscalización. Lo dice claramente la Constitución. Nadie va a fiscalizar al Nosotros, gobierno. lamentablemente, la comisión permanente lo que tiene que hacer es cumplir sus procedimientos para que en 4 meses se hagan las elecciones, se renueve el Parlamento. Es lo que establece la Constitución. Y todo el escenario que estamos planteando era previsible. Y ese espacio político nuevo de una mesa de diálogo, bueno, es lo que ha planteado el embajador Alan Wagner, transparencia, puede ser otra figura, pero un espacio para el diálogo político, para la salida política. Para poder mejorar tal vez nuestra imagen frente a la comunidad internacional y sobre todo para garantizar esta situación económica, pero también con mucha objetividad. Muchos están tratando de comparar lo sucedido el año 1992 con lo que está sucediendo ahora con el golpe de Estado de Alberto Fujimori. Acá no hay tanques. Acá no ha habido una toma del Poder Judicial, existe la libertad de prensa, estamos acá sentados discutiendo, marcando nuestras posiciones. Inclusive hasta el dólar, que se percibía que iba a dispararse, el mes pasado tuvo un pique mucho más alto. En realidad estamos tratando de salir. Hay que mejorar esa imagen y podría ser justamente a través de esa mesa de diálogo, pero para canalizar lo que está establecido en el procedimiento constitucional. Muy bien, señores. La instalación de la comisión permanente y que evidentemente en este momento con responsabilidad, tengamos la humildad los congresistas de canalizar a través de la comisión permanente esta transición para que se elija un nuevo parlamento. Está claro, entonces hay varias opciones planteadas, elecciones generales, solo elecciones de parlamentarias, en todo caso el diálogo llevará a la mejor salida, eso esperamos, tal como lo señaló el embajador Wagner. Nos tenemos que ir El pedido del señor Vizcarra, convoca elecciones, no se quede como dictador. Bueno, ya he visto ya en los puentes ya algunas cosas acusando eso. Entonces, creo que eso es lo importante. Si no lo comparte, hay que decirlo con congresista. La capitulación sería mucho más decente si proponemos encaminar el desarrollo del país por delante. No se trata de quién se queda con la última palabra, quedó claro. Vamos a una pausa. Estamos con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller de la República, es representante del Perú ante la UNESCO y que nos va a hablar sobre el papel de la OEA. Estamos en RPP, confianza por todos los medios.